fines de esta obra, nuestra imaginación nos permitió unirlas en un mismo lugar, trascendiendo la barrera del tiempo y la distancia o condiciones sociales y culturales. Mujeres que se reúnen para compartir sus historias en el Día de las Madres. Mujeres llamadas Ana, Lea, Mical, Agar y Hulda. Mujeres que conocemos poco, de las que poco se predica en las iglesias, pero sus vidas nos enseñan mucho. ¿Qué tienen que decirnos estas mujeres? ¿Qué podemos aprender de ellas? Estemos atentos a lo que sucederá, a lo que estas mujeres nos dirán, porque estas preguntas tienen respuestas. Ay, Lea, no sabes lo emocionada que me siento de que estés aquí, que hayas decidido venir a compartir con tus amigas en un día tan caluroso. Gracias a ti. Estoy encantada de estar aquí. Y he visto tu casa y me encanta. Está fresquecita. Gracias. Shalom. Llegaron mis amigas. Ven para que las conozcas. Shalom, ustedes también. ¿Eso? Shalom. Shalom. Shalom, qué bueno que llegaron, estoy bien emocionada. Lea, déjame presentarte a mis amigas. Ella es Ana, ella es Agar y ella es Mical. Shalom. Bienvenidas a mi lugar, pasen por acá. ¿Cómo estuvo ese camino por el desierto? Bueno, caluroso. Ay, sí, me imagino. Vengan para acá para que tomen un poquito de agua, que esa agua del pozo que está cercano es tremenda. Agradecemos porque hace falta. Oh, sí, después de un viaje tan largo. Ha refrescado nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ay, qué bueno, que ayuda muchísimo. ¿Buscan un poco más? No, Pues confianza en familia, siéntense. Confianza. Ay, Ana, gracias por habernos traído. Ah, qué bien. Gracias por traernos la porción de la escritura que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. Déjame compartirlas por acá. Ay, qué bueno, porque yo tengo tantos pergaminos y me encanta estudiar tanto que a veces no sé ni dónde pongo las cosas. Así es que qué bueno tener amigas que son más organizadas que uno. Ay, déjame poner esto por acá. Ay, pero estoy bien contenta. Qué bueno que lograron venir para compartir un rato unas con otras, porque sé que no es fácil para nosotras como mujeres caminar por nuestras tierras, y especialmente cuando son viajes tan largos. A la verdad que no es fácil ser mujer en estos tiempos. Dímelo a mí, que por años luché por el amor de mi esposo y nunca mi amor. eso es así. Dímelo a mí, que yo fui esclava y sé cómo es. Ay, qué situaciones más difíciles. En mi vida también sufrí otras situaciones que me llevaron al borde de la desesperación. Soy Ana de Jerusalén. Dios en su misericordia me dio el don de la profecía y su llenura del Espíritu Santo me ayuda a ser constante en la oración y practicar la piedad con mis semejantes. Mis familiares se encuentran en la tribu de Aser, que es una de las tribus dispersas de Israel. Sin embargo, eso no me libró de situaciones difíciles, amigas. Estuve casada con un hombre que amaba con todo mi corazón, pero a los 60 años quedé viuda, sintiendo mucho dolor y soledad. Me sentía sola y vieja, porque qué difícil se nos hace despojarnos de nuestra belleza y de las energías de juventud. A ninguna mujer le hace ninguna gracia la idea de hacerse vieja. Mi depresión se fue cuando comencé a poner mi corazón
en las cosas de arriba y me dediqué solamente a Dios. Y ahora soy una mujer constante, inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, en mis sagradas obligaciones, hablándole siempre a otras personas sobre la venida del Redentor y la restauración de Israel. Es que hay tanto y tanto que nosotras podemos hacer. Existe en la ancianidad una especial belleza y una capacidad para ser útil que no podemos tenerla en poco. Llegué a los años de fortaleza cuando la sabiduría y la fe se habían consolidado y se mantenían firmes. Me pasaba día y noche ocupada. No les niego que soy un poco sorda y a veces tengo que acercar mis ojos a las hojas de pergaminos para poder leer. Camino con lentitud, pero a pesar de eso nunca he faltado al templo. Soy una figura conocida entre las mujeres y joven de espíritu. Ya no me preocupa si la gente me considera una anciana, porque a la larga terminan viendo solamente la dulzura y la serenidad que son el resultado de vivir ante la presencia de Dios. Mis tiempos, amigas, eran muy difíciles. Mi vida era oscura y sin esperanza. Pero cuando le di lugar a Dios, todo cambió. Y cuando fui testigo del nacimiento de Jesús, mi vida se transformó. Dejé mis ropas de profetisa y me puse las de misionera. Yo les decía a todo el mundo, regocíjate, porque el Mesías que durante tanto tiempo hemos esperado, su venida llegó. Yo estaba segura de que Jesús era el Salvador prometido y me convertí en una gran pionera de una campaña de mujeres que publicaban las buenas nuevas. Hermanas, la edad no es un impedimento para dejar que Dios te use, como tampoco es sinónimo de la belleza perdida. Dios te ama y te usará con poder, digo, si tú se lo permites. Fíjate, Ana, nos has presentado una hermosa historia y esto nos ha permitido llevar a nuestros corazones que si nosotros le damos la oportunidad a Dios que obra en nuestra vida, Él lo hará y lo hará de forma maravillosa. Sí, yo también soy testigo de eso. Soy Lea, la hija mayor de Labán. Mi padre era un patriarca hebreo, familiar de Abraham. Mi hermana menor era Raquel. Raquel era hermosa. Cuando Jacob, mi esposo, la ve por primera vez, se enamoró a primera vista. Conmigo no fue igual. Mi hermana menor era Raquel. Raquel era, cuando Jacob, mi esposo, la ve por primera vez, se enamoró a primera vista. Jacob quiso casarse con Raquel, pero mi padre Labán le pidió que trabajara por ella. Jacob trabajó 7 años para casarse con ella. Según nuestra costumbre, el novio debe pagar por la joven con quien quiere casarse. Jacob ofrece su trabajo como pago para casarse con Raquel, pero el día de la boda, mi papá me entregó a mí en lugar de Raquel. Este engaño fue posible porque durante la fiesta de bodas permanecí cubierta con un velo como es nuestra costumbre. No tuve elección de escoger si quería casarme o no, pero una vez que me casé, me propuse como meta ser una buena esposa y ganarme el favor de mi esposo a través de mis hijos. Y eso pasa, hermanas. A veces pasa que por más que te esfuerces, por más que luches en una relación, solo recibes rechazo y menosprecio de quien un día te juró amor eterno. Hemos conocido historias de mujeres
que desesperadas por tener ese amor o de tener un hombre a su lado, tienen hijos sin estar conscientes de que esta responsabilidad es para toda la vida y que si ese hombre no lo ve igual, se irá de tu lado, dejándote con la carga física, emocional y económica que envuelve criar a los hijos de una forma responsable. Otras hacen cosas que atentan contra su dignidad, en especial cuando su pareja está en caminos que no son agradables al Señor. Toleran golpes, abusos físicos y abusos emocionales. Todo porque ese hombre no se vaya de su lado. Por mendigar un poco de amor o porque esa noción enfermiza de lo que significa el amor conyugal o el amor de pareja. Se someten al hombre de una forma servil que se aleja mucho de lo que Dios ha establecido como lo saludable en un matrimonio. Mi esposo nunca me amó, pero Dios sí me amó. Me amó de tal manera que escuchaba mis oraciones y contesta mis peticiones como forma de demostrar su amor, de darme el lugar y el valor que mi esposo nunca quiso darme. Dios me amó de tal manera que me considera una de las madres de la nación de Israel, ya que 6 de mis hijos llegaron a formar lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Según mi cultura, yo no tenía opciones, pero lo que sí aprendí es que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Seguirle y servirle es mi mejor opción, nuestra mejor opción. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo cambia. Nada puede ser igual. Hermanas, no acepten que nadie menosprecie su valor, que las humillen o las maltraten, pues somos mujeres amadas y especiales para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lea, tu historia me ha conmovido tanto. Qué dolorosa experiencia te ha tocado vivir. Pero dicen, en el dolor es mejor que cantar. Ay, sí, bueno, pues ¿por qué no cantamos? Y canta, ¿cuál era? ¿Cómo va a cantar? ¿Cuál era ese cántico sobre el rey David, que es bien famoso, que se ha cantado como por los siglos de los siglos? No sé cómo dice, no recuerdo. Eso es lo que dice, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, Yo ando como David, el Espíritu de Dios se mueve en mí. Yo ando como David, yo danzo como David, yo danzo como David. Pero ustedes no esperarán que yo cante la segunda parte de esta conmigo. ¿Y por qué no? La que dice, David, 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 David danzaba como los coléricos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David cantaba. Mi culpa. En realidad no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba implicado en ese canto. Es que la historia me marca a mí como una mujer criticona de su esposo. Y todos conocen ese lado de la historia. Pero si ustedes se sienten, yo les puedo cantar el lado de mi historia, la historia real, la que está en la Biblia y que no es presentada casi nunca delante de los demás. Yo soy Mical, la hija del rey Saúl, la hermana de Jonatán. Pertenecemos a la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Somos seguidores de Jehová. No pertenezco a una tribu pagana, como muchas personas dicen.
En la historia de David, ustedes saben que Saúl, mi padre, lo quiso matar varias veces porque se puso celoso después que David mató al gigante Goliat. Y el pueblo decía que Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Y la admiración del pueblo estaba para con David. Yo era la más chiquita de la casa y ¿saben qué? Amaba a David. Lo amaba. No sé cómo mi padre se enteró de que yo amaba a David. Y planificó entonces que yo me casara con David para tenerlo cerca y poder matarlo. La idea a mí me pareció estupenda porque vuelvo y le repito, yo amaba a David. Pero David vio nuestra boda como una oportunidad para pertenecer a la casa del rey. Después que David pagó una ofrenda, una dote estrambótica que mi padre pidió, yo en prepucios de filisteo, y él trajo 200, nos casamos. Feliz yo. Una noche, mientras estábamos en nuestra casa, mi padre envió un pelotón de soldados para que vigilaran la salida de David, lo tomaran y lo mataran. Yo me enteré. Y dentro de mí entró el conflicto de, él es mi padre, él es mi esposo, ¿qué hago? Pero me decidí por salvar la vida de mi esposo. Le conté a David lo que estaba pasando y le propuse un plan. ¿Ves esa ventana? Por esa ventana yo te puedo hacer bajar. Y tú huyes y no te matan. David no dijo que no al plan. Enseguida dijo que sí. Pero en ningún momento dijo, te voy a llevar conmigo. O te vendré a buscar algún día. Oh. De todas formas, ayudé a David a salir por la ventana y dejé mis esperanzas bajar por aquella ventana. Cuando mi padre me preguntó al otro día por qué lo había traicionado, le dije que fue que David me había dicho que si yo no lo ayudaba, me mataba. Ese fue el último día que yo vi a David en 14 años. 14 años. Durante esos 14 años, David no me llamó, no me buscó, no me envió mensajes. Sin embargo, se comunicaba con Jonatán, mi hermano, e iba de noche al pueblo. 14 años de soledad. Entonces mi padre me entregó como esposa de otro hombre que se llamaba Palti, quien realmente me amaba. Y yo inicié una vida nueva. Durante esos 14 años, David tomó 2 esposas, 5 concubinas, tuvo 7 hijos. Y cada vez que se movía en una conquista, tomaba más concubinas y tenía más hijos. Yo, por mi parte, seguía viviendo con Palti. 14 años después, mi padre muere. Se inician unas guerras por el poder y mi hermano Isboset entonces pide a David que regrese para ser el rey de Judá. David pone una condición para regresar. David dice, yo vuelvo si me devuelven la mujer por la cual yo pagué 100 prepucios. Yo no tenía opción si me devuelven. ¿Y saben lo que pasó? Me arrancaron del hogar que yo había construido con Palti. No tomaron en consideración mi opinión. Y el pobre Palti iba detrás de mí llorando cuando me sacaron del hogar.
yo iba regresando al primer hombre que hubo en mi vida y al que amé. Mirando por otra ventana, veo que regresa David al pueblo, cantando frente al arca y quitándose la ropa delante de todo el pueblo. En ese momento, todos los recuerdos del dolor que yo pasé en esos 14 años vinieron a mi mente. Me dio coraje, me dio ira. A ustedes no les pasa, hermano. El dolor no causa coraje e ira en su vida cuando ustedes saben que es injusto lo que están pasando. Pues me dio coraje y me dio ira. Y recriminé su actitud a David. Y por eso el corito, que yo lo criticaba. Pero ¿saben qué? Es que los recuerdos vinieron tan vívidos a mi mente que me sentía tan lastimada que algo tenía que decir. Hay porciones bíblicas que dicen que, y es verdad, yo no tuve hijos con David, pero yo tuve 5 hijos con Abner. Y esos 5 hijos, David los tomó y los entregó como pago de una deuda de guerra y los mataron. Los mataron. David no fue una buena historia para mí. Fue una historia de mucho dolor. Y si bien él pecaba y se arrepentía y el Señor volvía y lo perdonaba, no hacía lo mismo conmigo. Nunca se excusó por el dolor que me causó. Y yo tengo que decirles algo. Yo no aprendí a depender de Jehová como Él lo hacía. Yo les voy a aconsejar una cosa, amiga. Toda situación difícil que ustedes tengan, póngalas en las manos de Jehová. Él transforma la vida. Y aún en medio del dolor, va ofreciéndote alternativas y te pone en paz. Y principalmente en paz con Él y en paz contigo. Este es el otro lado de la historia. Esto fue lo que causó David en mi vida. Micael, te comprendo, porque nadie más que yo sé lo que es sentirse buscada y criticada por los demás. Soy Agar, soy egipcia. Fui también la criada de los patriarcas Abraham y Sara, extranjera en el pueblo de Israel. Aunque yo no tenía mucho conocimiento de las leyes israelitas para ese tiempo, sí sabía que una mujer estéril podía tener hijos a través de sus criadas, sus esclavas, y estas pasarían a ser hijos legales de su esposa. Así fue como Sara, que era estéril, me dio a Abraham y yo di a luz a Ismael. Una vez que estaba embarazada, comencé a enorgullecerme por eso. Y Sara reaccionó haciéndome la vida difícil cada día. Entonces yo estaba afligida y cansada y tomé una decisión muy precipitada. Huí al desierto con mi hijo, pero allí me encontró el ángel de Jehová, el Señor de Abraham. Él me escuchó y vio mi aflicción. Regresé luego a casa de mis amos por la recomendación del ángel que hablaba conmigo. También en esos momentos Dios me dio unas promesas hermosas para mí y para mi hijo. Comprendí entonces que Dios no nos deja solos en los momentos difíciles de nuestra vida, aun cuando cometemos errores o cuando tomamos decisiones incorrectas. Él no nos abandona. Después de esto, Dios decidió cumplir su promesa de darle a Abraham y a Sara un hijo en su vejez. No le pareció bien a Sara que mi hijo entonces se quedara a vivir más tiempo con ellos, igual que yo.
Esto debido a que ella no quería que su hijo heredara justamente con su hijo, Isaac. Entonces, continuó viviendo con ellos por un poco de tiempo, pero fuimos despedidos otra vez al desierto. Y esta vez para siempre, por decisión de ellos, no mía. Y con solo un poco de pan y un odre de agua, fuimos mi hijo y yo y anduvimos errantes por el desierto hasta que se acabaron esas provisiones. Yo entonces estaba desesperada, me encontré sola y no sabía qué hacer. Tomé a mi hijo y lo coloqué bajo la sombra de un arbusto pequeño y me retiré para no verlo morir. Estaba muy angustiada. Entonces Dios vino nuevamente y me dio. Dios vino nuevamente y acudió a mi necesidad. Encontré que Dios cumplía fielmente su pacto. Yo no sabía que Dios tenía esos planes. Entonces vino Dios y yo estaba tan cegada por la angustia y el dolor que mis pensamientos solo giraban alrededor de la injusticia que entendía que se había cometido conmigo y con mi hijo, el natural. Pero Dios hizo un milagro. Él abrió una fuente de agua en el mismo desierto para que mi hijo y yo tomásemos. Y así fue como Dios nos rescató. Sin embargo, yo no había recordado que Él me había sustentado antes en el desierto también. Estaba tan abatida, ¿verdad? Y no recordé eso. Pero el Señor es misericordioso. Tomamos mi hijo y yo y continuamos nuestro camino hasta encontrar un lugar más habitable. Y desde entonces, Dios cumplió todas y cada una de sus promesas que nos había dado. Aún cuando yo no lo conocía y tampoco le servía, sin embargo, Él usó de misericordia para mí. Amigas, hermanas, les he ofrecido mi historia como testimonio del amor de Dios para con nosotras. Yo sé que ustedes también hayan pasado por situaciones difíciles y tal vez pensaron que Dios no las veía en su crisis. Puede ser que su crisis se llamara maltrato, violencia, escasez o pérdida de un ser querido. Tal vez perdieron su trabajo, su casa, sus hijos, o cualquier otro tipo de situaciones de esas que nos enfrenta la vida y que también se dan en el mundo actual. Pero Dios es misericordioso. Yo también cometí errores, yo también tomé malas decisiones, pero Dios me encontró en el desierto de mi vida y cuando más lo necesité, Él se hizo presente y tuvo misericordia de mí. Recuerden, amigas, la misericordia y el amor de Dios son infinitas y también vendrá y te verá a ti en el de hoy. Él ha venido y nos ha visto a cada uno de nosotros. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente levantar nuestros ojos al cielo, poner nuestra fe en acción, tener esperanza. Solo pongamos nuestra confianza siempre en Él. Él está dispuesto a rescatarnos y a venir cualquiera que sea nuestra crisis. Que así sea. Agar, Dios te hizo libre y esa libertad nadie te la puede quitar. Amén. Y tú, Hulda, estás muy calladita y yo soy Gabertín. Cuéntame tu historia, que nadie sabe nada de ti. Así es. Cada vez que digo, soy Hulda, la gente me dice, pues les diré que lo que se conoce de mí fue durante el reinado del rey Josías. El rey Josías fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Ni se apartaba a la izquierda, ni se apartaba a la derecha. Él era una persona, un rey bien recto, que dirigía y gobernaba el pueblo con rectitud. Pues cuando Josías tenía 28 años,
Josías quiso comenzar a restaurar el templo de Jerusalén que se encontraba en ruinas. Pues hicieron los preparativos, comenzaron a trabajar obreros, carpinteros, albañiles, las personas que también habían ofrendado para la reconstrucción del templo, y había un sacerdote que estaba supervisando las labores que se hacían de reconstrucción. Pues mientras ese sacerdote estaba supervisando las labores, se encontró un libro, que ese libro era el libro de Deuteronomio. No quizás como nosotras lo conocemos hoy en día, pero era el libro de Deuteronomio con unos pasajes que aplicaban directamente al pueblo. Y ese sacerdote se lo dio un escriba, que los escribas eran las personas que cogían el texto bíblico y lo escribían para que entonces se pudiera reproducir y se pudiera enseñar. Y ese escriba se lo llevó al rey. Ustedes no saben que Josías tan pronto lo escuchó, se sorprendió grandemente porque él estaba entusiasmado de construyendo el templo, pero el pueblo no estaba siguiendo las ordenanzas del Dios del templo. Y Josías dijo, bueno, yo quiero saber si esto que está escrito es palabra de Dios. Así es que envió al sacerdote y al escriba que le llevó el escrito para el lugar donde una profeta para que se interpretara. Para ese tiempo, Jeremías, que era profeta, estaba en pleno ministerio. Sofonías, que era otro profeta, estaba en pleno ministerio. Pero ustedes saben qué, me lo llevaron a mí, que soy mujer y que soy la esposa de un sastre que se dedica a realizar diferentes vestiduras. Y claro, mi esposo ha hecho vestiduras para el rey. Pero cuando yo vi llegar al sacerdote y al escriba, yo me sorprendí también, porque depositaron esa confianza para llevármelo a mí, que soy mujer. Pero cuando yo vi el escrito, yo me llené de valentía y tuve que decirle lo que leí. Y déjenme decirles que lo que leí era una palabra de juicio para el pueblo. Porque es difícil, hermanas, cuando Dios nos dice a nosotros algo para compartirlo con otra persona y la otra persona no lo quiere escuchar, qué difícil es dar ese mensaje. Pues yo tuve que pedirle esa valentía al Señor, pero tuve que decirle lo que decía ahí. Ahora, Josías lo que dijo fue que todo el pueblo, tanto niños, mujeres, ancianos, Josías dijo, aquí todo el mundo va a hacer un pacto y vamos a servirle al Señor como debe de ser. Claro, la palabra también decía que durante el reinado de Josías no le iba a venir ninguna calamidad, porque ya Dios le había mostrado que Josías quería vivir conforme al corazón de Dios. Así es que esa palabra para Josías no iba a ser de destrucción, pero si el pueblo se apartaba de los caminos del Señor, pues iba a ser una palabra de destrucción para ellos. Así es que esa es la historia. Yo aparezco en la escritura como la primera mujer que aprendió una palabra moderna, mujer teóloga, porque me gusta el estudio de la Torá. Y ellos conocían de mi labor profética, pero también conocían que a mí me encanta leer la palabra del Señor, y me llevaron a mí con esa confianza de Dios para poder llevar ese mensaje al rey y eventualmente el rey llevarlo al pueblo. Y esa es mi historia. Hulda, de verdad que las historias que hemos compartido en el día de hoy han sido muy interesantes y han sido para crecimiento de todas. Pero es tarde y debemos descansar. Mañana es otro día. Nosotros también nos retiramos, pero nos reuniremos mañana para desayunar. Sí, cómo no. Bueno, reconozco que sí, es verdad, es tarde, pero hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí? Sí, claro que bien. Pues shalom, mis hermanas, le acompaña a las demás a su recámara. Shalom para ustedes. Shalom. Nos vemos mañana. Shalom. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Le da gracias por escucharme a las muchachas.
Gloria al Señor. Hemos escuchado historias de diferentes mujeres de la Biblia. Mujeres que trascienden épocas, que trascienden costumbres. Pero estas historias, de esta historia, nosotros también podemos aprender. Escuchamos la historia de Ana. Ana, una mujer que a los 60 años queda viuda, pero a los 80 comienza una nueva etapa en su vida, una etapa ministerial. Ella era profeta. Cuando ella fue testigo del nacimiento de Jesús cerca de los 80 años, de profeta pasó a ser misionera, porque comenzó a proclamar las buenas nuevas de salvación. Madres y mujeres que a veces cuando llegan a ciertas edades dicen, bueno, pues yo no pienso hacer nada más porque mi rol fue hasta aquí. Ana supera esos prejuicios y dice, no, la edad no es un impedimento para yo servir al Señor. La edad no es un impedimento para dejar que Dios me use. La edad no es un impedimento para dejar que Dios obre en mi vida y para transformarla a la estatura que Dios quiere que seamos. Escuchamos la historia de Agar, una mujer esclava, que Dios la ve en su desierto. ¿Saben qué? Para las mujeres la palabra desierto tiene muchos significados. Un desierto puede ser una situación difícil con mi familia. Un desierto puede ser que mis hijos no me valoran. Un desierto puede ser que yo me esfuerzo como madre, como esposa, como mujer trabajadora y no me siento valorada ni apreciada. Un desierto puede llamarse depresión. Un desierto puede llamarse soledad. Pero ¿saben qué? La historia de Agar es la historia de la mujer que Dios ve en su desierto. Aleluya. La historia de Agar refleja aquellos desiertos donde a veces nos encontramos, que se nos olvida que Dios nos ve, que se nos olvida que Dios nos ha levantado. Agar tuvo esa experiencia en 2 ocasiones de desierto, y en las 2 experiencias en la segunda experiencia Agar había olvidado que Dios ya le había dado palabra en la primera. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Pensamos que pasamos por una experiencia de desierto y después pensamos que Dios no nos ha bendecido. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que saber que si Dios estuvo con nosotros ayer, estará con nosotros hoy y estará con nosotros siempre. Aleluya. La historia de Mical, que a veces se critica tanto, porque que mucho cantamos ese cántico, ¿verdad? Que se critica tanto sin conocer la historia que está detrás de esa mujer. Una mujer que simplemente amó, pero a causa de la distancia y el alejamiento físico y emocional, pues fue regresada a un hombre que nunca la quiso, ¿verdad? En un periodo de la historia donde la mujer no tenía una opción, no tenían opciones que hoy en día quizás nosotros tenemos. La historia de Mical es la historia de las circunstancias que a veces nos suceden a nosotras como mujeres, como madres, que a veces están fuera de nuestro control. O diga usted si cuando nuestros hijos toman decisiones con las que no estamos de acuerdo, eso está en nuestro control. Cuando dicen yo voy a hacer esto y usted sabe que a lo mejor eso no conviene, eso son cosas que están fuera de nuestro control. Pero ¿saben qué? Dios también está en medio de esa situación. Cuando las cosas se van de nuestro control, ahí es donde Dios obra. Porque la confianza de nosotros no está ni siquiera en nuestra habilidad para ser buenos padres o buenas madres. Gloria a Dios porque lo somos. Pero la confianza de nosotros debe estar en que ese Dios que esté en los cielos y que también esté en nuestro corazón nos va a capacitar y nos va a ayudar para que a través de Él podamos seguir haciéndolo bien. La confianza nuestra está en el Señor. Si dependemos de nosotros todo el tiempo, nosotros somos imperfectos y podemos fallar. Pero Dios no falla. Dios nunca falla y es el Dios que nos dirige y nos guía. Presentamos la historia de Lea, que fue la esposa de Jacob, quien a pesar de que cumplió a cabalidad su rol como esposa y madre, su esposo nunca la amó. ¿Cuántas madres a veces sienten que sus hijos no le dan el lugar que merecen? ¿Cuántas mujeres a veces sienten que sus esposos no le dan el valor y el lugar que merecen? Lea representa a ese tipo de mujer, pero ¿saben qué?
representa también la mujer que Dios oye, representa también a la madre que Dios escucha, representa también a la madre que Dios la pone en un sitial alto, aunque las demás personas no lo vean así. Lea representa a esa mujer que Dios oye, que Dios escucha, esa madre que Dios dice, yo estoy contigo, y aunque tu padre, tu madre y tus hijos te dejaran, yo te recogeré y te sustentaré. Por último, tenemos la historia de Hulda. Qué nombre, ¿verdad? La historia de Hulda, su historia aparece en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes. Hulda es una mujer que fue una mujer profeta, ¿verdad? Dios en su misericordia la hizo profeta, pero también en la palabra se conoce como la primera mujer que fue teóloga. Hulda representa a todas aquellas madres y a todas aquellas mujeres que también le sirven a Dios a través de sus talentos. Cuando usted decide como mujer y como madre ponerle sus talentos al Señor, disfrute la maternidad, disfrute su hogar, disfrute su rol con familia, pero cuando Dios te pone algo para hacer en tus manos, diga que sí y hágalo, aleluya. Porque Hulda representa a esa mujer. Hulda representa a la mujer que tiene diferentes roles. Quiere combinar el rol de esposa, quiere combinar el rol de madre, pero también quiere crecer profesionalmente y sentirse útil delante del Señor. Hulda representa a esas mujeres, cada mujer que es madre, cada mujer que es profesional, cada mujer que se prepara para dar lo mejor de sí, no tan solo a Dios, sino también a su comunidad. Así es que en este tiempo que se celebra el Día de las Madres, con tantas cosas lindas, regalos, muchas de las madres las llevarán a comer a restaurantes, no tendrán que cocinar y fregar, gloria a Dios por eso, y que se conmemora este día y para que todas las madres puedan sentirse que es un día especial, que verdaderamente se lo dedican a ellas. Qué importante es también sentirse y creer que ustedes como madres y como mujeres son especiales para nuestro Dios. Así es que quien tiene a una madre o a una mujer en poco, no ha comprendido la verdad de la Escritura, que la Escritura dice que somos uno en Cristo Jesús. Hoy celebramos el Día de las Madres. Permite que Dios sea el centro de tu vida, no el Día de las Madres, no la Semana de la Mujer, no es Navidad ni el aniversario de boda, sino permite que Dios sea el centro de tu vida, hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga y gracias por estar.